Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus servidores y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5, y a otro dio 2, y a otro 1. Y a cada uno le dio conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos y arregló cuentas con ellos. Te damos gracias, bendito Padre, en estos momentos por darnos esta oportunidad y privilegio, Señor, de estar en tu casa, para bendecir tu nombre, para exaltarte, Señor, darte gracias por la vida, por la salud, por la familia, el trabajo, Señor, y todo lo que tenemos, Padre, es gracias a ti. Ahora, Señor, después de haberte alabado, Señor, y haberte expresado en el deseo de nuestro corazón, ahora, Señor, queremos que tu palabra venga a confrontarnos de tal manera que nosotros podamos crecer, aprender algo de tu palabra, Señor, y que nuestra vida vaya desarrollando cada día hasta que lleguemos, Señor, a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús, Padre, háblanos porque queremos escucharte. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, amados hermanos, en esta linda y preciosa hora. Ya no debo preguntarles cuál es la serie que llevamos, ¿verdad que no? ¿O sí? Wow. Bueno, voy a volver a repetir lo que todo creyente debe de saber. Amén. Y una de las cosas que tenemos que saber es que el creyente debe de ser responsable con su vida espiritual. El creyente tiene responsabilidades delante de Dios. Y he puesto este pasaje simplemente como una plataforma para que entendamos que el Señor nos ha dado a nosotros bendiciones, nos ha dado la vida, nos ha dado muchas cosas, nos ha dado la salvación, nos ha dado el privilegio de servirle, nos ha dado una familia, nos ha dado una casa, en fin, nos ha dado muchas cosas, y Él espera que nosotros seamos personas cuidadosas. Amén. Dice la Escritura, el Señor está enseñando una parábola después de hablar acerca de la pregunta sobre cómo sería el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y Él hace 2 parábolas. Primero habla acerca de las vírgenes y después habla acerca de los talentos. El Señor de los talentos se va lejos y le deja una responsabilidad a cada uno de ellos. No lo hizo a la deriva. Dice la Escritura que le dio a cada uno según su capacidad. Es decir, que Dios nos ha dado a nosotros cada uno según nuestra capacidad. No podemos justificarnos delante de Dios y decir es que me dieron algo que yo no podía. La Biblia dice que Dios no le puede dar, que uno no puede tener una carga más de la que puede llevar. Amén. Entonces, en lo que nosotros tenemos que aprender. Por lo menos quiero decirles 5 cosas que aprendamos hoy en esta tarde. ¿Le parece? Las 5 áreas que todo creyente debe de cuidar. Amén. Voy a repetirlo. Las 5 áreas que todo creyente debe de cuidar. Número 1, mire, tenemos 5 dedos. La salvación. Número 2, el cuerpo. Número 3, el testimonio. Número 4, nuestra relación con Dios. Y número 5, las bendiciones y los talentos que Dios nos ha dado. Amén. Iniciamos. La palabra del Señor nos dice, amados hermanos, que nosotros tenemos un adversario y un enemigo que Él está tratando de hacernos caer día a día. Amén. Así es de que por eso es importante que nosotros tengamos mucho cuidado. Ezequiel capítulo 3 y el capítulo número 36 le hablan al profeta y le dicen: yo te he puesto a ti como una atalaya, como alguien que cuida. Una atalaya es alguien que está cuidando en la puerta, y la labor de la atalaya era tan precisa
que hay una historia en la Biblia donde dice que había un hombre que estaba de atalaya, de tal manera que a una larga distancia conocía aún hasta los pasos de los individuos. Conoció los pasos de Jehú que venía. Dice, ya viene alguien caminando. Dice, ¿quién es? No sé, pero camina como Jehú. Es decir, la capacidad que tenía una atalaya era de cuidar bien el área donde él estaba. Y hoy quiero que aprendamos, o lo que el creyente debe de saber es que nuestra vida necesita cuidados. El enemigo tiene un trabajo tremendo para hacer con nosotros. Él no descansa. Él va a estar las 24 horas, los 7 días de la semana tratando de hacernos caer. No lo digo yo ni lo invento. Primera de Pedro capítulo 5 y verso 8 dice, el adversario de nuestras vidas anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros tenemos un enemigo. Efesios capítulo 6, por eso nos dice que nosotros nos pongamos la armadura, porque no tenemos una lucha contra carne ni sangre. La lucha nuestra no es contra el hermano que está allí en un lado tuyo en el trabajo. La lucha tuya no es con aquella persona que cuando ibas a entrar al estacionamiento te ganó el estacionamiento. La lucha tuya no es con aquella persona que te pisó el callo. Esa no es la lucha que tú y yo tenemos. La lucha que el creyente tiene es una lucha espiritual y el enemigo está trabajando siempre continuo para que tú pierdas la salvación. Y él va a hacer ese trabajo. Y hay que conocerlo, amados hermanos. Hay que conocer las estrategias que el enemigo tiene. Tengo aquí por lo menos 5 áreas para que tú vayas aprendiendo. Porque hay mucho cristiano debilucho. Hay mucho cristiano que yo le llamo de chocolate. Llega el sol y se derrite. Hay cristianos que nada más escuchan una palabra fuerte, una predicación fuerte y ya se van. Y van y buscan a otra iglesia y allá están bien porque recién que llega hoy te tratan como un angelito. Pero una vez que te empiezan a hablar fuerte otra vez, te vas y te vas brincando y ya conoces todas las iglesias de la ciudad. Tienes que aprender a madurar y a echar raíces. Tienes que aprender que hay un enemigo que constantemente te está haciendo la guerra. Cuando no eras cristiano quizás no tenías problemas porque te tenían la bolsa, pero desde el momento en que tú te entregaste a Jesucristo, le declaraste la guerra al enemigo. Y él va a tratar de destruirte. Y hay 5 áreas donde el enemigo trabaja para hacer caer al creyente. Número 1 es la distracción. Cuidado, el enemigo siempre te va a distraer. Siempre. Y hoy está de moda la distracción. Hoy está muy, pero muy de moda. Hace 15, 20 años no existía la tecnología que tenemos hoy. Hoy hasta nuestros niños están distraídos. ¿Aló? ¿Aló? Nuestros niños son distraídos y no crea que es por Walt Disney o por aquello. Es el enemigo que está trabajando, utilizando herramientas para que tus hijos no conozcan a Dios. Y tú y yo tenemos que ser inteligentes. Tenemos que aprender. Miren, en una ocasión, uno de los discípulos, de los considerados las columnas de la iglesia, se acercó con Jesús y le dijo, maestro, no es bueno que tú vayas a Jerusalén porque quieren matarte. Era el apóstol Pedro. Jesús se volteó y le dijo, retírate de aquí, Satanás, porque me eres estorbo. No le estaba diciendo exactamente Satanás a Pedro, pero la influencia que dejó caer Pedro en su vida de hacerle un comentario a Jesús, Jesús entendió que no era Pedro. Entonces, tú y yo tenemos que ser inteligentes y entender que el enemigo, el punto número 1 para que el creyente caiga es ponerle distracciones. Amén. Déjeme ir un poquito más profundo para que usted me entienda. El enemigo te va a poner distracciones cuando estás en tu casa o lees la Biblia a la hora que va a empezar esa novela, la de Chispita, hombre, es la que más te gusta. Y vas a estar, y al rato leo la Biblia y ya te distrajo. Y ahora con ese famoso Netflix que traen todas las películas que quieras y habidas y por haber, y te está distrayendo. Yo no sé, pero yo hace algún tiempo dije, va a llegar el momento en todo el mundo en que el internet va a ser gratis para toda la gente. Porque el enemigo sabe que ahí te está distrayendo.
Ahorita te cuesta 30, 40, 50 dólares según lo que pagues ahí en teléfono. Pero va a llegar el momento en que donde quiera que tú andes vas a tener tu internet gratis, porque es la distracción número uno que el enemigo pone para el creyente. Sí es cierto, es una buena herramienta para nosotros, pero no para todos es una herramienta. Para muchos es una distracción. ¿Me hice entender? Puede ser una buena herramienta, pero puede ser una distracción. ¿Cuánta gente hoy, en vez de estar en la casa del Señor, está distraído porque se fue al mall, porque se fue a la tienda, porque se fue a la playa, porque se fue a las movies, porque hoy estrenaron una película? Cuidado, el enemigo está trabajando para distraerte. Número 2, el enemigo es especialista en poner desánimo. Número 1, distracción. Número 2, el desánimo. A través de la Biblia tú puedes ver que la gente se desanimó. El pueblo de Israel se desanimó. La gente se desanimaba. El enemigo siempre te va a poner desánimo, de tal manera que digas, pues de qué de balde sirve que vaya a la iglesia, y esto y lo otro, y siempre te va a poner desánimo, hermanos. Tienes que ser sabio, inteligente, cómo el enemigo trabaja en esa área. Número 3, en ponerte pruebas. Ahorita el hermano Santos hablaba acerca de Job. A Job le vinieron pruebas tremendas, y ese es un área donde el enemigo trabaja. Te va a poner pruebas, te va a poner dificultades, porque sabe bien que cuando tienes pruebas es cuando empiezas a negar del Señor. Ay, Señor, yo te sirvo. Así es. Principalmente aquellas personas que se acaban de bautizar empiezan en una vida de pruebas. ¿Cuándo fue cuando el Señor Jesucristo fue tentado? ¿No fue después de que fue bautizado? Así es. Una vez que él salió de las aguas del bautismo, caminó hacia el monte, y ahí la tentación, dice que el enemigo vino a tentarle, vino a ponerle pruebas. Entonces tú y yo tenemos que ser sabios y entender que el enemigo tiene estrategias para hacerte caer. Número 4, te pone enfermedades. El enemigo hay veces que pone enfermedades a nuestra vida. Lo hizo con Job. Le dijo, déjame ponerle una enfermedad. Déjame. Muchas de las enfermedades no provienen del diablo. Muchas enfermedades son descuido propio. Nos descuidamos, no comemos lo que debemos de comer, no nos cubrimos en tiempo de frío. En fin, muchas razones y muchas causas es porque nosotros nos enfermamos. Pero hay algunas causas que el enemigo pone en nuestra vida para que nosotros no sirvamos al Señor y perdamos lo que Dios ha puesto en nosotros. Y número 5 es que el enemigo es experto en la mentira. Él utiliza todas las cosas a través de mentiras. Entonces tengamos mucho cuidado en esa área. El enemigo va a tratar siempre de querernos hacer robar y de hacer perder las cosas más importantes. Número 1, tenemos que aprender a cuidar la salvación. Ahora sí, abra su Biblia en el capítulo número 2 de Filipenses, capítulo número 2. Pablo escribe a la iglesia de Filipo, y en el capítulo número 2 le está diciendo, hermanos, yo quiero que ustedes tengan el mismo corazón que tuvo Cristo, que sean como Él, que sean humildes. Y en el verso número 12 dice, por lo tanto, hermanos, yo quiero que ustedes, dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no tan solo en mi presencia solamente, sino también mucho más ahora en mi ausencia, que se ocupen en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en vosotros, o que hace en nosotros, produce el querer, tanto el hacer su buena voluntad. Pablo le dice a la iglesia que tenemos que cuidar mucho la salvación. ¿Cómo se va a cuidar la salvación? Amados hermanos, aquí la palabra del Señor nos dice que tenemos que cuidarla. Hebreos capítulo número 2. Vamos a Hebreos, por favor. Una de las cosas primero que tenemos que entender es los riesgos o los extremos de la salvación. Porque hay personas que piensan que la salvación se gana por obras. Ninguno. Hay gente que asegura que la salvación se obtiene por obras materiales. Así lo dice la iglesia popular o la iglesia universal, y no es así.
La salvación nunca se obtiene. La salvación la hemos recibido por gracia y por fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchos versículos en la Biblia donde nos dice que nosotros tenemos que vivir una vida guardándonos siempre para cuidar la salvación. Ya estamos ahí en Hebreos capítulo número 1, capítulo número 2, dice del verso 1 al 3. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia, es decir, con mayor fuerza, con mayor inteligencia, con mayor propósito, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que la oyeron? Aquí el escritor a los Hebreos está hablando que tengamos mucho cuidado, porque aún ni los ángeles, aquellos ángeles que creyeron que podían hacer lo que ellos querían cuando estaban en la eternidad de Dios, la Biblia dice que ellos pecaron, ellos se rebelaron. El enemigo, Satanás, él tomó una gran cantidad de ellos, una tercera parte, y se rebelaron contra Dios. Y no crea que dijeron, no hombre, está bien, no hay ningún, no Señor. Entonces el escritor de los Hebreos nos dice que tengamos mucho cuidado, porque si aquellos ángeles que no cuidaron su postura y se rebelaron en contra de Dios recibieron el pago, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Acuérdese lo que le dije primero: el enemigo va a trabajar en esas 5 áreas, poniendo desánimo, poniendo distracción, para que usted se desenfoque y usted pierda lo más importante, que es la salvación. La Biblia dice que ganar el hombre si granjeare al mundo, si a fin de cuentas pierde su alma. Entonces, no desperdiciemos ni nos desenfoquemos en que lo que hemos recibido de Dios es muy importante. Así es de que, por eso Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Galacia, les dice: ¿quién los hechizó? Una palabra que quizás no se oye en nuestra iglesia, pero en el original es así. Pablo le dice a los Gálatas: ¿quién los embrujó para que crean a otro evangelio? Entonces, ten mucho cuidado, porque el mismo enemigo se viste como ángel de luz y se parará quizás detrás de púlpitos, detrás de lugares importantes, con la idea de que tú creas otras cosas. En pocas palabras, que te olvides del mensaje de la cruz. Eso es lo que se habla popularmente hablando. Ya el mensaje de la cruz es obsoleto. Ya con tus propias obras, que tú te portes bien, que des caridad a la gente, que hagas obras buenas, así obtienes la salvación. No, y 1000 veces no. Pablo dice no. Aun si yo vengo con otro mensaje o con una carta diferente, caiga bajo maldición. Entonces cuidemos la salvación, porque hay mucha gente que piensa que a la salvación hay que añadirle obras. Y esa era la molestia de Pablo, porque en las iglesias donde él dejaba el evangelio sembrado, ellos decían: sí, pero hay que guardar la ley. Sí, Cristo, pero hay que guardar la ley. Y no era así, amados hermanos. Donde quiera que Pablo, él hablaba acerca del mensaje, los judíos que estaban en aquellos lugares obligaban a los que estaban ahí a que ellos se circuncidaran, a que ellos guardaran toda la ley de Moisés. Así es de que tengamos cuidado, cuidemos la salvación, es algo importante. Hoy la gente yo quiero usar esta palabra, malabarea tanto con la salvación. Malabarean mucho, juegan mucho, la traen al borde, juegan mucho al decir que son cristianos, pero son cristianos solamente que traen un libro bajo la mano, pero no viven una salvación, no la cuidan. Amén. Dice el capítulo número 10 de ahí de Hebreos y 26, vaya conmigo. Dice: porque si pecaremos,
voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino que queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá todo aquel que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto? Amén. Hay gente que la salvación cree que ya es por obra, y el sacrificio hecho en la cruz del Calvario lo están pisoteando. Pisotean. Y no es así. Tenemos que cuidarla, hermanos. La salvación se tiene que cuidar. No es por una obra de caridad que uno haga que uno obtiene la salvación. Tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Proverbios capítulo 4 y versos 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guárdalo. Guárdalo, porque ahí dentro de tu corazón es donde están los pensamientos buenos y los pensamientos malos. Ahí dentro de tu corazón mana la vida. Ese es el centro de tu vida, en tu corazón. Y no esta bombita que bombea, sino el centro de tus emociones. Por eso tú tienes que cuidarlo, cuidar mucho la salvación. Por eso debemos huir. La salvación tiene que cuidarse. Y dije yo, ¿cómo vamos a cuidar la salvación? Cuidando tu corazón. Número 2, tenemos que huir de todas las cosas que amenazan a nuestra salvación. Amén. Vamos a huir de todo lo que amenaza nuestra salvación. Vamos a utilizar la Biblia, por favor. Toma tu Biblia en tus manos y haz tus anotaciones. Vamos a Génesis capítulo número 39. Y el verso número 10 dice: y hablando ella, es decir, la esposa de Potifar, hablando ella con José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día a la casa de Potifar para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. Entonces ella se asió de él o fue y lo abrazó, se hizo de él y de su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó la ropa en las manos de ella y huyó y salió. Tú tienes que aprender a huir de las áreas que te están siendo vulnerables para que pierdas tu salvación. El caso de José fue estar en la casa de su patrón y por obligación él tenía que estar ahí. Era su trabajo y todo lo que él hacía prosperaba. Por eso Potifar ahí lo tenía. Pero en el momento, escucha, en el momento que vino el riesgo de perder la salvación, de que él perdiera su relación con Dios, porque la mujer le dijo: acuéstate conmigo, no hay nadie en casa, no hay nadie de los siervos, acuéstate conmigo, tengamos una noche de pasión. Él dijo: no puedo perder mi salvación, y corrió y huyó. Ahora déjeme aplicarlo a nuestra vida. Si hay algo que te está poniendo en riesgo tu salvación, para tus antenitas, corre, huye de ahí. Te dije en un inicio que el enemigo lo primero que va a ponerte es distracción, es desánimo, son pruebas, es enfermedad y es mentira. Que el Señor lo reprenda, pero su trabajo diario es hacer que tú pierdas tu salvación. Y dice que él anda como, yo no sé si ha visto por ahí las películas cómo andan los leones cuando quieren su presa, se ven horribles. Dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a los aleluyas, buscando a los cristianos, buscándolos en ese instante, en el momento en que ellos se descuiden para dar el zarpazo. A los que están en el mundo ya los tiene en la bolsa, ya les tiene un lugar en el infierno. Él te está buscando a ti y a mí para hacernos caer.
Entonces, huyamos. Una manera de cuidar la salvación es huir. Ve al lugar de refugio. En el Antiguo Testamento había 3 ciudades de refugio que Dios había establecido para que corriera toda aquella persona que necesitaba salvación. Yo no sé cuántos de ustedes son contemporáneos míos que cuando estábamos chiquitos jugábamos al bote volado y llegaba uno y corría y decía 1, 2, 3 por mí y salvación para todos mis amigos. ¿Alguien jugó eso? Tú tienes que aprender. Tienes que aprender a huir de los lugares que son vulnerables para que tú caigas. Porque el cristiano hoy ya va a todos los lugares. Antes, yo recuerdo cuando yo era pequeño, que un cristiano fuera al cine, lo ponían en disciplina, hermano. Eran muchas cosas. Y ahora se ha vuelto normal. Que el cristiano va a las vistas, que el cristiano va al billar, que el cristiano va y esto y el otro. Cuidado, porque el enemigo te va a dar todo el sedal que quieras, todo el sedal. En el momento en que te confundas, te va a dar el jalón. Amén. Lo veo muy serios, pero ni modo, hay que aprender. ¿Cuál es el lugar que te está haciendo vulnerable? Los amigos. Yo que tú te doy un buen consejo, deshazte de ellos, porque más vale la salvación que ese grupito de amigos que te está llevando al infierno. Así es. Yo lo he dicho aquí en muchas ocasiones. Yo que tú agarraba mi Facebook y si hay personas, ¿qué friends? ¿Cómo friends? Si alguien te está distrayendo ahí, yo que tú lo elimino. Elimina a toda aquella persona que en vez de edificarte te está poniendo cosas que son negativas. Y hay personas que están en el Facebook y en el Instagram y en quién sabe qué otras cosas que son buenos para amarrar navajas. Ha habido divorcios, ha habido problemas a través de las redes sociales, todo por estar con la persona incorrecta. Aprendamos de José, hay que huir. Huye, amén. Hay que cuidar la salvación. ¿Aló? ¿Sí? Vamos a ver Proverbios, ¿qué nos dice Proverbios? Proverbios, capítulo número 6. Aleluya. Ahí les va otro verso. Amén. Proverbios 6:26, 6:27 dice: ¿acaso tomará el hombre fuego en su mano sin quemarse? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? ¿Sabe de qué está hablando ahí el predicador? Cuidado con la mujer ajena. Cuidado con esas platiquitas con la persona del sexo opuesto. Cuidado, porque dice el predicador: ¿el hombre agarrará fuego sin que se quemen sus manos? ¿Pisará las brasas sin que se queme? No, te va a quemar. Hombre que anda en el peligro, mujer que anda en el peligro, cuidado, el enemigo ahí va a estar porque él quiere, escúchame por favor, él quiere que tú pierdas la salvación, que no busques a Dios, que pierdas tu mirada, que te desenfoques, que el Señor lo reprenda. Y en esta noche estamos aprendiendo a cuidar nuestra salvación. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a Primera de Corintios. Capítulo número 18, capítulo número 6 y versos 18. Dice: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Cuidemos la salvación. Cuidemos nuestra vida espiritual. Segunda de Timoteo,
Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versos 22. Le dice Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. Dice la palabra del Señor que el sabio ve el peligro y huye. Amén. Tu salvación y mi salvación está en peligro los 365 días del año. Si hay algo que tienes que cuidar es tu salvación. De nada serviría que fueras 35, 40 años cristiano y el día en que el Señor te llame a su presencia no hayas estado en el camino. De nada sirvió. El Señor no va a decir: hombre, tienes una señoría tremenda, tú ya estabas hasta jubilado para... No, no, no. Ahí dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Se habla de una fidelidad, de cuidar. Así es que estamos entendiendo esto. Número 3. Tenemos que estar siempre velando. San Mateo capítulo 26 y versos 41. Dijo Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. Tenemos que cuidar nuestra vida, velando siempre, 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 cuidando. 26 y el versículo número 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Quiero ir terminando en esto porque son 5 puntos, les dije, y no creo que las hagamos con el tiempo. Número 6, no amar y no codiciar lo material. Primera de Timoteo, capítulo número 6. Escríbalo. Escríbalo por si no están aquí, si no está ¿sí está el live? Primera de Timoteo, capítulo 6. Y verso número 8 en adelante. Así que, teniendo el sustento y el abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, y se hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, en el cual, codiciando, algunos se han extraviado. En pocas palabras, han perdido la fe, han perdido la salvación, se han extraviado de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Número 7, terminamos con esto. Apocalipsis 22:11. Dice: el que es santo, santifíquese más. Dice: el que es impuro, sea impuro. Pero el que es santo, santifíquese más. Amén. Número 2. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y yo para esto quisiera utilizar acróstico se llamaba antes, que ponían una letra y dábamos las palabras. Hay una dependencia aquí del gobierno que le llaman la DEA, ¿verdad? La DEA. Vamos a utilizarlo para que podamos aprender a cuidar nuestro cuerpo. DEA, con la D, con la E y con la A. Es dormir, hacer ejercicio y alimentarse. Fácil. Dormir, hacer ejercicio y alimentarse. DEA, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Amén. El cristiano debe de cuidar su cuerpo. Pastor, ¿qué tiene que ver con esto? No me lo pregunte a mí, pero la Biblia así lo dice. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. Y dice: ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y todo aquel que destruye el templo, el Señor le destruirá a él. Tú y yo somos responsables de nuestro cuerpo. Vamos a cuidar nuestro cuerpo. Primera de Corintios capítulo 6, 19 y 20 y Primera de Corintios capítulo 3 y verso 16 nos dicen los dos lugares que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así es de que cuida tu cuerpo. Debemos de cuidar lo que bebemos y lo que comemos. Amén. El hecho de que
haya bebidas alcohólicas y que son malas. Y gente, no, pues es que no dice, la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Pero no es porque haya una, ¿cómo quiero decir la palabra? No es porque sea desechada la persona, sino porque el efecto de lo que se bebe lastima tu organismo. ¿Sí me explico? Ese es el motivo principal, porque no nada más eso. Estoy haciendo un estudio y aprendiendo, porque quiero que lo dejemos bien, quiero decirlo bien explícito, de las cosas que Dios le interesa. A Dios le interesa lo que tú hablas. A Dios le interesa cómo tú te vistes. A Dios le interesa lo que tú ves. A Dios le interesa también lo que tú comes. Y eso vamos a explicarlo después. Las cosas que uno piensa que no, hermano, tengamos mucho cuidado. Por eso aquí el apóstol Pablo está hablando esto. Y no es porque deseche a las personas que se embriagan. No, porque él dice, vengan a mí los que están cargados y cansados. Él mismo liberó a los endemoniados. ¿No es cierto? El asunto es que él habla en este término porque la bebida que se toma es algo que está dañando su organismo. Amén. Déjeme darle de dos cosas. Quizás entre los creyentes no haya una de ellas, pero quizás otra sí la haya. Y yo quiero hablarles acerca de eso. Número uno, la bebida alcohólica. Científicamente, médicamente hablando, se dice que la persona que bebe alcohol está propenso a tener alta presión, problemas cardiovasculares, se va a destruir el hígado, tiene problemas con el colon, gastritis y la lista es interminable. Entonces, no es desechar la borrachera, es que el cuerpo se está dañando. Y Él quiere que cuidemos el cuerpo. ¿Amén? ¿Alguien me está entendiendo? Hay una razón de cuidar tu cuerpo. Es porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debe de haber siempre cuidado, siempre debe de estar limpio. Número dos, y es algo que también los creyentes están quizás algunos acostumbrados a esto, y estas son las bebidas energizantes. Hay muchos de nuestros jóvenes y aún adultos que les gusta mucho beber las bebidas energizantes. Es que necesito fuerzas. Cuidado. Estás dañando el templo que no es tuyo, es la casa de Dios. Y no lo puedes dañar, porque las bebidas energizantes lo primero que traen a la vida es dolor de cabeza, dolor de estómago, gastritis, diarrea, dificultad para dormir, para respirar, y eleva los riesgos de daños al corazón. ¿Aló? Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Yo le dije lo que el creyente tiene que saber. Porque muchas veces decimos, no hombre, total, pues yo no tomo alcohol, ¿verdad? Pero uno de esos, cuidado, hermanos. Ahí voy, déjenme otro escaloncito más para abajo, porque creo que así aquí sí voy a pegar duro. Cafeína. Al santo. Es el principal creador de problemas cardiovasculares. El sistema nervioso lo desestabiliza. El insomnio, ansiedad, depresión son el resultado de cafeína en exceso. ¿Aló? ¿Aló? Hay alimentos que la Biblia prohíbe, hermanos. Debemos de aprender a comer, dejemos la comida chatarra. Uno tiene que aprender, a lo mejor a veces a uno los golpes de la vida, hermanos, de veras, a lo mejor a unos por los golpes de la vida. Yo le voy a ser sincero, yo tengo poquito apenas. Tengo unas semanas que he estado aprendiendo y estudiando sobre esto. Y yo le dije adiós a los carbohidratos, porque son dañinos.
A mí me encantaba el arroz, hermano. Y las papas fritas de donde fueran, hermano. Alguien no quería las papas, échamelas para acá. Dámeles. Las papas que son de mi esposa me las das a mí, porque a ella no le gustan. Es lo que más carbohidrato trae. Las papas, el camote. No, hombre, decía yo, la tortilla de maíz. No, hombre, nomás dicen que la de harina hace daño. Es peor la de maíz. ¿Sabías tú? Es peor. No, hombre, yo las agarraba y nomás les hacía así. Me di cuenta que estaba mal. Me di cuenta que la harina, que las papas, que el arroz. Todo eso está dañando tu cuerpo, hermano. Y me he puesto a estudiar, por eso quiero hacerle una enseñanza, porque Dios estaba diciendo que no comieran ciertas cosas. Amén. La Biblia nos enseña que no comamos puerco, hermanos. Ay, qué rico sabe, hermano, el asado de puerco, Dios santo. Las carnitas, las costillitas. Pero si usted supiera la cantidad de problemas que trae esa carne, hermanos, y si Dios lo estaba prohibiendo, es porque Dios estaba cuidando su casa. Tenemos que aprender a cuidar nuestra casa, que es lo que comemos. Amén. No comamos comida chatarra. Cuiden mucho. Y ahora me fijo todo. Yo todo lo que como, ahora sí le doy vuelta. Y ni siquiera sabía lo que era el mentado gluten. Y lo malo que es el gluten. Las personas que tienen problemas con el estreñimiento, con el colon, cuidado con el gluten. Hágalo de un lado. Trae problemas de estreñimiento, de fatiga, de artritis reumatoide, dolores musculares, intestinales y hasta la infertilidad en diferentes casos. El gluten. No soy médico, no vaya a querer consultar conmigo ahorita ya. No sé. Estoy dando de datos que para esta explicación que nosotros tenemos que cuidar. Pero ¿y entonces cómo voy a estar fuerte? Lea Daniel capítulo 1 y verso 8, donde dice que Daniel propuso no contaminarse con la comida que comía el rey. Ellos comieron legumbres y agua, y en 10 días estaban como Pancho Panteras, como Popeye. No, mejor como Brutus, porque estaba más altote, ¿verdad? Así es. Si tú piensas que las carnitas y que eso, no, hermano, no. Dormir, ejercitar y alimentarte sanamente. Hay que descansar. Hay gente que no descansa. Dale tu tiempo a tu cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque es la casa de Dios. No contristes al Espíritu Santo. Él quiere vivir, quiere morar en nuestra vida, pero si tú lo alimentas mal, si tú le das bebidas que no son correctas, lo contristas. ¿Aló? ¿Estamos bien hasta ahí? Hay buena alimentación, comamos cosas correctas. Número 3, vamos a cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Dios te ha dado una familia. ¿Estás cuidando la familia? Amén. Génesis capítulo 2. Vamos rapidito. Génesis 2. Versos 15 al 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo trabajara y para que lo cuidara. Dios puso al hombre ahí en Edén para que lo trabajara y para que lo cuidara. Si hay algo que tiene que sorprenderte a partir de este pasaje, es lo siguiente: ¿de quién lo iba a cuidar si nada más estaban él y Eva? ¿Alguien? ¿Alguien me puede decir? Del enemigo, de Satanás. ¿Y quién es el que nos quiere destruir? Satanás. Le echamos la culpa al vecino. No, ten cuidado. El enemigo es el que quiere destruir tu hogar. Y Adán, en vez de cuidar su familia, no sé dónde andaba.
pero no tuvo la responsabilidad. Ahora bien, cuando el hombre pecó, pecó Eva, y Pablo lo dice porque la transgresión vino por la mujer. Mas sin embargo, Dios no trata primero con la mujer. ¿Con quién va? Con Adán. ¿Qué hiciste? ¿A quién le dio la orden? Adán. Dios te va a responsabilizar a ti de lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado una familia. Cuida la familia. Tú no puedes decir, no, pues Dios sabe. No. Cuida todo lo que Dios te ha dado. Cuídalo. Abrázalo todo lo que tienes. Cuídalo. Cuida tu casa. Cuida tu familia. Cuida tu trabajo. Porque Dios te lo ha dado. Entonces tú tienes que aprender a cuidar ese huerto. El huerto que Dios te ha dado es tu familia. Ese es tu huerto. Entonces la responsabilidad tuya es cuidar tu huerto. Hay gente que se la pasan cuidando otros huertos, dándole consejos a otra gente y no le dan consejos a los suyos. Como dice el proverbio, ¿verdad? Que dicen que son candil de la calle, ¿verdad? Así dice. Candil de la calle y oscuridad de la casa. Por allá andas predicando, pero aquí te están comiendo el mandado. Amén. Entonces hay que cuidar a tus hijos. Y siempre a mí me va a escuchar. No sé si haya personas que han dicho, el pastor como que me trae en salsa, porque nomás está hablando de los hijos y de los hijos como si fueran. Es que yo amo a tus hijos. Créeme, amo a la próxima generación y no quiero que se pierda. Por eso es que siempre trato de en mis mensajes involucrar a la familia, porque somos familias. Entonces, si tú no haces por cuidar a los tuyos, ¿quién? Me pregunto yo, ¿quién lo va a hacer? VISD no lo va a hacer, por favor. Las dependencias escolares no lo van a hacer. Es tu trabajo. Es mi trabajo enseñar a nuestros hijos. Así es de que para mí no hay ningún problema. Hay personas, pastores, que yo no fui a la iglesia porque mi hijo estaba bien pequeño y es bien travieso. Déjalo, es preferible que venga a hacer aquí travesuras y ande corriendo, y no que usted a los 18 años ande corriendo allá en la cárcel porque ya no puede hacer nada con él. Es que mi hijo quiso. No, señor. Es que usted no sabe, pastor, mi hijo ya está bigoteón y tiene patillas. ¡Se la rasura, hombre! Pero él tiene que entender. Tiene que entender que está bajo el cuidado de papá y mamá y tengo que cuidarlo. Porque llegará un día en que Dios me va a decir, ¿qué hiciste? Leí en un principio San Mateo 25. Dice, y después vino el dueño y dijo, come on. Vamos a ver, ¿cómo te fue? Vamos a ver, a ti te di tanto, a ti te di 10 hijos, a ti te di 18. Hay gente que tiene 20 años, 20 hijos. Cuidado, hermano, por eso dicen que la familia pequeña vive mejor. A ver, a ti te di 2, para acá. Hello, hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Cuida tu trabajo, hermano, porque por eso a veces se van las empresas de nuestras áreas, porque uno no sabe cuidar los trabajos. Qué triste es, hermano. A mí me da mucha pena lo que pasa en las fronteras en México. Muchas empresas han cerrado, se han ido, porque los trabajadores holgazanes no quieren hacer el trabajo, crean sus propios sindicatos. En vez de darle gracias a Dios y cuidar un trabajo, hay gente que no tiene trabajo. Cuida lo que Dios te ha dado. Cuídalo. Amén. Cuida de no olvidarte de la palabra de Dios. Cuida de no olvidarte de Dios. Lo leemos, Deuteronomio capítulo número 8. Quiero que lo lea usted porque aquí no estoy inventando yo nada. Es la palabra del Señor. Deuteronomio 8, del 11 en adelante. Voy a leer y usted sígame con su vista. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos y los derechos y los decretos, y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda
que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y te pongas orgulloso y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No te olvides de la ley del Señor. No te olvides lo que Dios ha hecho contigo. No te olvides todo lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Verso 19. Mas si te llegas a olvidar de lo que Dios ha hecho contigo y te has ido en pos de los dioses ajenos, en pocas palabras, te has olvidado de Dios y le sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra ustedes, que de cierto pereceréis, como a las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis cuidado o habéis puesto cuidado a la voz de Jehová vuestro Dios. Eso cuida lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Eso va por encima de todo. Cuida la palabra del Señor y no dejes que nadie la tergiversee, no tienen que nadie la cambie, que nadie la mueva. Ayúdeme, hermano santo, ya voy a empezar a aterrizar. Cuida tu testimonio. Dijimos eso, ¿verdad? Cuida tu testimonio. Capítulo número 4, versículo número 12 de la primera carta del apóstol San Pablo a su hijo en la fe, llamado Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en espíritu y en pureza. La gente te va a ver a ti y la gente va a conocer al Señor por tu testimonio. Debemos de ser ejemplo para otras personas. Primera de Timoteo capítulo 3 y el verso 7, mira lo que dice ahí. Que también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tu testimonio debe de ser bueno con la gente de afuera, que la gente diga, ahí un verdadero cristiano. Yo recuerdo en una ocasión, estaba platicando con un amigo de mucho tiempo, y estábamos en una plática, y de repente pasa otro amigo mío también. ¿Y dónde va pasando? Tengo cuidado de no decir su nombre, no sea que me vaya a estar viendo. Le digo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Así. Y el amigo que estaba conmigo, de repente se le quedó viendo. ¿Tú lo conoces a él? Sí, ¿cómo no? Vamos allá a la misma iglesia. ¿Qué? ¿Ese que va y dices que va a la iglesia? Sí, va conmigo. No, hombre, dijo, no lo conoces. ¿Por qué? Dijo, sí. No, hombre, no lo conoces, dijo. En el trabajo es un diablo bien hecho. Qué tremendo, hermanos. Que lo que tú digas aquí sea lo que digas allá afuera. Cuida tu testimonio, porque mucha gente ha apedreado a la iglesia, y muchas de las razones es por nuestro comportamiento, porque tenemos una vida de ambigüedad. Andamos con un pie afuera y con un pie adentro, a según nos convenga. Va a haber fiesta allá con los cristianos, me hago cristiano. Va a haber una campaña, y va a haber un festín por allá, pues me hago allá y también coopero para la pachanga allá. No sé ni de dónde soy como la India María, ni de aquí ni de allá. Y lo más terrible de eso, hermanita, es que la Biblia dice que el que es tibio, el Señor lo detesta, lo vomita de su boca. Entonces el testimonio nuestro es bien importante. ¿Cuál es tu comportamiento allá afuera? Aquí adentro todos podemos presumir que somos cristianos. Todos podemos decir que cantábamos hace rato un canto, pero allá afuera, aquí cantas un canto, pero ¿cuál es tu canto allá afuera? Aquí adentro pones a Oscar Ovidio,
Pero allá afuera pones a los Tigres del Norte. Aquí adentro pones a los mismos de Cristo y allá afuera pones a los Bukis. Aquí pones adentro a Mario Lara y allá afuera pones las canciones de José José. Son idénticas las voces. El problema no es lo que tú pongas, el problema es quién te está viendo allá. Y si algún día tú piensas ganarlo para Cristo, te va a decir, ¿qué pasa? Cuida tu testimonio. Amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro. Vamos ahí conmigo. Primera de Pedro. Capítulo 3. Dice, Primera de Pedro 3 dice, asimismo, ustedes, hermanas, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también sus maridos que no creen en la palabra sean ganados sin la palabra, pero con el testimonio. ¿Aló? Y esto va para ambos sexos, no crean que nada más para las mujeres. Nuestra pareja es ganada por nuestra conducta. Que de nada te sirve que digas que eres cristiano y llegas a la casa y vamos a ver quién grita más fuerte y a ver quién quiebra más platos. No, no se trata de eso. Se trata de que por tu conducta ganes a la gente. Dice en el segundo libro de los Reyes que había una mujer que cada vez que pasaba Eliseo, y Eliseo ni palabra decía, pero tenía un testimonio, mira, altísimo, que decía, ahí va el ungido de Jehová. Qué bonito fuera que de cada uno de nosotros dijeran, ahí va el de casa del alfarero, ahí va el de CDA, quién sabe qué quiera decir, pero dice CDA, ahí va, míralo, habla diferente, se porta bien, un día yo quiero ir con él. Amén. Cuida tu testimonio, cuídalo, cuídalo bien, cuida tu don espiritual, cuídalo, cuídalo bien. Y con este versículo termino. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Dice segunda de Timoteo, capítulo 1 y el verso número 6. Le dice, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En pocas palabras, o en otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, cuida el don del Espíritu Santo. Cuídalo. Cuídalo. Cuida las cosas que Dios te ha dado. Vamos a recapitular, ¿le parece? Vamos a entrar en esto. Hay que cuidar nuevamente la salvación. Hay que cuidar nuestro cuerpo. Hay que cuidar nuestro testimonio. Hay que cuidar nuestra relación con Dios. Pablo tiene que amonestar a Timoteo y le dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Aviva el fuego. No te quedes ahí. Cuídalo. Si hay algo que el cristiano debe de cuidar, es su relación con Dios. Nunca pierdas tu relación con Dios. El enemigo hará siempre poniéndote distracción, desánimo, una y mil cosas para que tú pierdas esa relación con Dios. Y por consecuencia pierdas tus talentos, pierdas todo lo que tú tienes. Tarde o temprano, todos llegaremos a cuentas con el Señor y el Señor va a decir, yo te di esto, yo te di esto, ¿qué hiciste con esto? Cuídalo. ¿Quieres inclinar tu rostro? Lo que todo creyente debe de saber es que tiene que ser responsable con las cosas que Dios le ha dado. Cuídalo. Cuida lo más preciado. Cuida lo que más vale. A veces cuidamos más cosas que no tienen valor. Hay gentes que cuidan más cosas que ni valor tienen. Hay gente que se preocupa más por cosas materiales, por cosas terrenales, cosas que aquí se van a quedar. Y las cosas que más valor tienen, que es tu salvación,
que es tu testimonio, que es la vida de tus hijos, la vida de tu familia, tu relación con Dios, ¿cómo está? Mi pregunta en esta noche es: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Oraste esta mañana al levantarte? ¿Tuviste ese tiempo? ¿Doblaste tus rodillas? ¿Fuiste ante tu Creador y le diste gracias? ¿Le glorificaste? Cuida lo más importante, cuídalo, cuídalo, cuídalo. El creyente debe de saber que su vida debe de ser cuidada, porque el enemigo anda como león rugiente queriéndote destruir. Padre, he terminado esta plática que he puesto en la mente y en el corazón de tus hijos, Señor. Ahora yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestro corazón y nos haga sentir la responsabilidad que hay, Señor, de cuidar nuestra vida, de cuidar nuestro corazón, de cuidar y pelear por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por nuestro trabajo, por las cosas más importantes, Señor. Enséñanos a educarnos. Enséñanos a educarnos, Señor, que nuestra vida y que nuestro cuerpo necesitan vivir bajo un orden. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Yo te ruego, Padre bendito, que seamos como José, que aprendamos aquellas áreas las cuales nos van a perjudicar en nuestra vida espiritual. Huye, huye. Enséñanos a huir de la tentación. Enséñanos a huir de los lugares que contristan a tu espíritu. Ayúdanos a huir, Señor, de aquellos lugares que no te agradan y que tarde o temprano nos harán sucumbir en nuestra vida espiritual. Es tiempo de correr ante tu presencia. Es tiempo de correr ante tus brazos, Señor, y cuidar nuestra salvación, santificarnos día con día. Sí, Señor, enséñanos, 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 Señor, esas áreas que nos están deteniendo. Huye, huye, querido hermano, huye. Huye. No sé a quién le hablo esta noche. Quizás alguien presente o alguien allá en casa. Pero hay un lugar que te está destruyendo, que te está robando la bendición, que te está robando el ser una persona bendecida y con éxito. Huye, huye. Deja a esas personas que te están siendo de obstáculo. En los brazos del Señor tendrás victoria. Serás una persona exitosa. Huye. Huye de las pasiones juveniles. Huye de las relaciones tóxicas. Huye de la gente que te quiere ver destruido. Huye de la gente hipócrita, de la gente que te habla, pero entre sus espaldas te entierra un puñal. Huye, huye ante la presencia del Señor. Corre ante sus brazos. Sí, Señor. Sí, Señor. Enséñame a ser como Nabot. Enséñame a cuidar la viña. Enséñame a cuidar. Enséñame a no ser como Esaú, a vender lo más maravilloso, lo más glorioso que tú me has dado. Oh sí, Señor, enséñame a cuidar mi vida espiritual. Oh Padre, enséñame a que cada momento yo tenga la oportunidad de venir al altar y doblar mis rodillas aquí y hablar contigo y adorarte y exaltarte y correr ante tu presencia, oh Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Quiero ser como. Sí, Jesús. Sí, Señor. Quiero ser como. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Rapidito quiero que hable conmigo. Quiero que juntamente conmigo recite las siguientes palabras. Debo de cuidar mi salvación. Dígalo conmigo. Debo de cuidar
mi salvación. Debo de cuidar mi cuerpo físico. Debo de cuidar mi relación con Dios. Debo de cuidar mi testimonio.